Ok, chavos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una plática, la cual he titulado Anécdotas. Hoy quiero platicarte de la vida principalmente de dos chavos. De dos chavos que yo espero que este ejemplo que te voy a dar de cada uno de ellos te sirva para tomar buenas decisiones. El primer ejemplo es una anécdota de un chico del cual ya te he platicado en algunas otras ocasiones, sobre todo a los de tercero. Su nombre es Peter. En realidad se llama Pedro. Él era un chavo con el cual yo conviví desde primaria, desde tercero de primaria, segundo de primaria, convivimos toda la primaria, parte de la secundaria, porque bueno, pues éramos vecinos de la colonia en donde vivíamos, allá en Orizaba, Veracruz. Peter tenía unas características muy padres. Si él jugaba fútbol, era buen futbolista. Si él jugaba béisbol, era buen beisbolista, buen jugador de voleibol, buen y excelente jugador de básquetbol. Y en la escuela, en la secundaria en la que estábamos, allá aunque nos separamos para grupos distintos, recuerdo que él era seleccionado de básquetbol, de voleibol, etcétera, etcétera. Pero además era un chico que en todos los exámenes era el último en terminar y mínimo sacaba 9. Y él en sus boletas tenía un promedio alto, cerca del 10, un promedio general, muy cerca del 10. Yo recuerdo que de alguna manera yo veía a Peter, porque así le decíamos en la colonia, Peter, te repito, aunque en realidad se llamaba Pedro. Y yo recuerdo que a Peter yo lo veía como un alumno con un potencial enorme y siempre me lo imaginaba así. Este chavo, alguna universidad privada lo va a becar por jugar fútbol, por jugar voleibol o por jugar básquetbol. Lo van a becar y va a llegar lejos. Yo me alejo de allá, de ese lugar, me vengo aquí a la Ciudad de México a vivir y me entero que un día él, ya estando en la prepa, termina la preparatoria y estaba terminando la preparatoria y tenía un amigo, una amistad, una mala amistad. Un chavo que no se esforzaba mucho en el estudio, no tenía muchos propósitos. Y él lo convence y le dice o le hace pensar que por qué, si ya terminaron la prepa, ¿por qué no descansan un año para después continuar estudiando la universidad? Peter le hace caso de descansar ese año y deciden ponerse a trabajar y empezar a generar pues cierta cantidad de dinero para ellos, ¿no? Empiezan a trabajar y demás. Recuerdo que él andaba como inspector de camiones de transporte en provincia. Se acostumbra, no sé ahora, pero tú te subes, pagas tu pasaje y te dan un boletito. Y en el camino se sube un inspector para ver si tú llevas ese boletito, ¿no? No sé ahora. Y él andaba trabajando así. Cuando termina ese año, decide hacer su examen para la universidad. ¿Y qué crees que pasó? Reprueba el examen de ingreso a la universidad. Algo sorprendente porque él siempre fue un excelente alumno. Dice, ok, vamos a intentarlo el siguiente año. Sigue trabajando, se mete a una fábrica textil, empieza a generar dinero, muy poco, pero para él, pues quizás era muy bueno. Vuelve a hacer el examen y ¿qué crees? Vuelve a reprobar el examen. El día de hoy, Peter, con ya 40 y tantos años, más de 45, menos de 50, está en Estados Unidos de indocumentado, lavando albercas y de jardinero en las casas. Con esto te estoy diciendo, fíjate bien, y es una historia real, porque te digo que fue mi amigo, hace mucho que no sé de él, pero yo lo veía siempre en una posición elevada, desgraciadamente por una mala decisión, por hacerle caso a una mala amistad. Ahí está Peter, en el extranjero, en Estados Unidos, de indocumentado. Dice mi mamá que creo que al parecer no le va muy bien, quería regresarse ya para acá, con un fracaso en su vida, un gran fracaso, porque él pudo haber sido un gran ingeniero, un gran licenciado, un gran abogado, qué sé yo. Ahora, te voy a platicar de Juan, aunque mi hija le dice Juanito. Mi hija ya está en la universidad, acaba de entrar a la universidad y acaba de conocer a un joven al cual ella le llama Juanito porque dice que es un joven con aspecto muy humilde,
Dice, papá, te das cuenta en su vestimenta, de que pues tiene necesidad, hay necesidad en su vida. Al paso de las semanas ha ido ganando su confianza de tal manera que Juanito le ha platicado su parte de su vida. Él no tiene papá. Muy pequeño su papá salió, no regresó. Y dice mi hija que Juanito, ¿no? Así como lo llama, tiene a su mamá, pero su mamá tiene un problema de alcoholismo, que generalmente todos los días está en ese medio alcohólico. Juanito tiene que trabajar muy duro de lo que sea, de la oportunidad que haya para poder pagar su universidad. Mi hija llega a salir a la 1:01 de la tarde y dice, papá, él se queda en la universidad porque hay la oportunidad de que ahí le prestan computadora, ahí hay internet, porque en casa no tiene computadora, obviamente no tiene internet. Sale a las 5 o 6 de la tarde porque se queda a hacer todos los trabajos que hay que hacer. A veces, en ocasiones, él sale corriendo, dice, yo no me lo explicaba por qué, pero ya después, conforme me he ido ganando su confianza, él sale corriendo porque va a ir a hacer un trabajo o tiene que ir a trabajar. En ocasiones, dice, él cuenta que llega a casa ya muy mojado porque la lluvia lo agarró de sorpresa. Él no tiene fines de semana porque él tiene que trabajar, pero está aferrado a sus estudios de tal manera que a veces nos dice a los compañeros con los que el medio que convive, con los que convive mi hija, dice, aprecien ustedes lo que tienen porque la verdad es que es muy duro todos los días tenerte que levantar muy temprano, venirte a la universidad, salir de aquí, tener que ir a trabajar, a veces llegar a casa, encontrar a mi mamá alcohólica, que no hay nada que comer. Dice, él, papá, a veces entramos a la cafetería o yo llevo mi fruta o llevo mi torta, qué sé yo, y él no lleva nada. Dice, le comparto a veces, ¿no? Pero me doy cuenta de la necesidad que tiene Juan o Juanito, como le dice mi hija. Él no tiene una computadora. Entonces platicamos mi hija y yo, ¿no? Le decía, mira, ese chico si no se desanima, si se aferra a sus estudios, y que esto que le está pasando, esa necesidad que él tiene, va a servir de empuje para llegar a la meta. Porque esa necesidad que él tiene lo va a empujar, lo va a llevar a desear, anhelar. Claro que lo va a llevar a anhelar grandemente el algún día llegar a titularse. Porque ese título sabe él que es quizás la única puerta, la única salida al éxito que pueda tener. El día de mañana, cuando él ya esté en ese nivel, se va a acordar de todos los días tan difíciles que pasó. Por un lado, Peter, que tomó esa mala decisión por una mala amistad. Bueno, en realidad él tomó la decisión. Se dejó guiar e influenciar por esa mala amistad. Y por otro lado, Juanito, que no tiene quien le ayude, ¿no? Y le decía a mi hija, vamos a hacer lo posible por ayudarle. ¿En qué pensaba yo? Le decía yo, mira, en las casas de empeño a veces venden computadoras usadas a un buen precio. Quizás no es la mejor computadora, pero quizás sea una computadora que ahí le pueda servir. Entonces, me decía mi hija, déjame observarlo, que es algo que me agradó de mi hija. Déjame observarlo todo este mes, vamos a ver cómo resulta en sus calificaciones. Si me doy cuenta que realmente le echa ganas, que es comprometido, entonces pensamos en el siguiente paso. Y me dio gusto eso porque a veces queremos ayudar a la gente y ¿sabes qué? Que nos convertimos en piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Cuando alguien tiene necesidad, le ayudas y cuando le ayudas, ¿qué pasa con esa persona? Deja de esforzarse porque entonces ya está obteniendo lo que no tenía y entonces como para qué se esfuerza. Eso es una piedra de tropiezo, que lejos de ser una ayuda, nos convertimos en una piedra de tropiezo. Entonces, son dos historias muy, muy diferentes. Peter, por un lado, las malas decisiones. Juanito, que tiene la gran necesidad de salir adelante, que no tiene quien le ayude, pero se esfuerza el doble, porque tiene que pagar su mensualidad. Es una universidad privada. Creo yo, desde mi punto de vista, quizás no es muy costosa en comparación con otras universidades, pero para Juanito sí lo es. Porque dice mi hija que a principio de mes, una vez que ya pagó su mensualidad, a principio de mes, a veces en lugar de gastarse el dinero en una torta y un refresco,
ese dinero lo guarda y lo va sumando, lo va sumando, lo va sumando, para que cuando llegue el momento de pagar la mensualidad, él ya tiene ese dinero. Qué difícil, ¿no? Qué difícil y que ojalá y esto te haga reflexionar. Acuérdate de la vida de Peter, acuérdate de la vida de Juanito. De Peter ya no sé nada, lo único que sé es que estaba pasando la mala allá. Y de Juanito, pues yo creo que vamos a saber continuamente porque mi hija convive con él. Ya te diré más adelante qué pasa con él. Y algún día quizás, no sé, en estos videos que hacemos sepas que Juanito logró llegar a la meta de titularse y que quizás ahora ya está trabajando, ¿no? Pero bien vale la pena esforzarse. ¿Sale, chavos? Muchas gracias, te agradezco tu asistencia.